Hoy les comparto que yo siempre estoy meditando en el Dios de la Biblia. Siempre estoy hablando con Dios en voz alta o en mi pensamiento. Sea que yo esté en la ducha, sea que yo esté en mi cama acostada, sea que yo esté en la cocina, sea que yo esté limpiando la casa, que yo esté en la calle, sea cual sea el lugar. Siempre estoy meditando en Dios, hablando con Dios, pensando en Dios. Y yo tenía una pregunta. Y yo le preguntaba a Dios y yo pensaba, meditaba para dentro de mí. Yo decía, ¿qué pasa con estas personas que desde muy jóvenes, no sé de cuán jóvenes, desde antes de yo tener evidencia, yo estoy hablando desde el tiempo que yo tengo evidencia, o la experiencia, o el testimonio, pero no sé desde cuánto antes empezaron a destruir a otras personas, sin misericordia, sin arrepentimiento. Y Pero por lo menos yo sé de la evidencia y la experiencia, el testimonio de que desde muy jóvenes empezaron con esa destrucción hacia otras personas. Entonces, fíjese, a veces pensamos, si nos encontramos con personas así, que nos destruyan, sea a nosotros mismos y a otras personas, que esas personas destruyan, sea, por ejemplo, a mí o a otras personas. eh, y siguen así cómodos, viviendo, durmiendo, comiendo, y uno los ve, que uno los veía ir a su trabajo, uno los veía estar en su casa, uno los veía ir aquí, ir allá, a tantos lugares, y uno los veía así, como si nada, sin pedir perdón, sin mostrar ningún arrepentimiento, sin uno ver que se metían al evangelio, a servirle a Dios, a buscar que Dios le transformara su vida. No, simplemente seguían así en su vida de maldad. Y Y fíjese, yo tuve la experiencia, por ejemplo, que desde el vientre de mi madre, pues personas destruyéndome como mi madre, por ejemplo. Al nacer, la infancia, la niñez, ¿verdad? Adolescencia, juventud, ver que tanta destrucción y tanto abandono, tanta maldad, ¿verdad? Por ejemplo, otras personas, muchas personas, ¿verdad? Que uno puede hablar de ex esposos, uno puede hablar de hermanos, uno puede hablar de conocidos, ¿verdad? Y tantas personas. Pero entonces vemos que yo me preguntaba por qué pasan los años y a veces, como yo digo, las personas mueren a cierta edad, pero ¿qué tal que yo ahora, han pasado los años, y verdad, y ver que, ¿verdad? La edad que ya yo tengo, eh, y ver que esas personas ya no son jóvenes, ya algunos tienen 62 años, otros tienen 75 años, como mi madre. Mi madre tiene la dicha de estar viva con 75 años de edad, va para 76 años ahora en noviembre. Y mi padre, que duró hasta los 87 años por ahí, murió en la pandemia. Y tantas personas que yo pude ver, logré ver, y otros que siguen, otros muchos que siguen vivos, como le digo, que destruyeron, hicieron tanto daño. Y pasaron los años, los años, los años, ahora son viejos y siguen igual así. Siguen, no muestran arrepentimiento, no expresan arrepentimiento. Si uno les trata de hablar del pasado, se enojan, eh, y te dicen que no quieren volverte a hablar. Uno tiene que decirle, mira, perdóname, ese no es el propósito de que me dejes de hablar o de que te alejes de mí. ¿Ves? Por ejemplo, son diferentes experiencias. Veo, por ejemplo, a otras personas que pues han tenido la oportunidad de acercarse, por ejemplo, a mí o a alguna de esas otras personas que le han hecho daño, que le han destruido terriblemente. No estoy hablando de una ofensa de boca, por favor. ¿Ok? Mejor no opine ni nada si usted no entiende. A lo mejor usted no ha sido destruido, a lo mejor usted no sabe lo que es la destrucción terrible de, ¿verdad? De diferentes maneras, pues entonces no tiene el derecho de opinar.
Nadie puede hablar de lo que no le ha tocado vivir. Yo estoy hablando de destrucción, destrucción debido a muerte terrible y espantosa. Entonces, son personas, como yo digo, que quizás pudieron haber muerto hace muchos años y uno no sabe qué pasó, pues con su alma se encarga Dios. Pero cuando uno ve que han pasado los años y tras de que hicieron toda la maldad y la destrucción que hicieron en su juventud, la vida, el estilo de vida que vivieron en el pecado, quebrantando todas las leyes de Dios, este, ¿verdad? Y tantas maldades. Y vemos que ahora, como digo, envejecieron, tienen la dicha de seguir vivos y siguen en su misma maldad, siguen, muchos siguen practicando las maldades, igual que desde jóvenes, otros siguen negándose a aceptar, se enojan, eh, no le sirven a Dios. Y yo le preguntaba a Dios y también yo pensaba y meditaba, Dios mío, ¿qué será esas personas? ¿Cómo viven hasta ahora? Toda la vida han tenido esa oportunidad de seguir vivos, ¿verdad? Mientras tanta gente ha partido de este mundo y hasta jovencita la gente muere. Pero mire, me vino a mi mente un pensamiento que me dijo, las personas que han vivido una vida de perversidad desde su juventud o quizás desde su adolescencia o su niñez y aún ahora tiene, aún ahora tú puedes ver los que han envejecido y siguen con vida. No todos son para bendición. Que están vivos no es para ser bendecidos que están vivos, no es para su salvación que están vivos. ¿Okay? Sabemos que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Pero hay mensajes que Dios da y la Biblia los respalda. Hay personas que, miren, ese pensamiento que me vino el día de hoy, eh, que estamos a 7 de noviembre de 2025, y ese pensamiento lo voy a decir así, que el pensamiento me dijo muchos que destruyeron a otros, que cometieron tantas injusticias, su mayor tormento y su mayor castigo es y su mayor lesión y que Dios no les permitió que murieran para que pudieran ver la justicia de Dios y cómo Dios a esas personas que ellos destruyeron sin piedad y cometieron tanta injusticia, Dios ha sido su protector, su guía, el que ha restaurado esas vidas como la mía, que nos ha seguido levantando, bendiciendo, amando. O sea, que esas personas que nos trataron de destruir desde el vientre, esas personas que nos trataron de destruir desde la infancia, la niñez, la adolescencia, juventud, adultez, en cualquier etapa de nuestra vida. O sea, esas personas eh, han podido estar vivos y hasta envejecer para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, para ver que si no hubiese sido porque Dios estuviese con nosotros, un Dios poderoso, todopoderoso, de forma sobrenatural y espiritual, no estuviésemos con vida. Fíjese, a pesar de que esas personas que hicieron tanta destrucción y tanta maldad y tanta injusticia, aún así no quieren darse cuenta, no quieren aceptar, no quieren entender que Dios estuvo con nosotros. Y sería una buena oportunidad para que pudiesen arrepentirse. Porque aunque me vino ese pensamiento hoy que decía, no todas esas personas que cometieron tanta injusticia y tantas maldades, no todas están vivas y han envejecido para salvación ni para que yo los bendiga, sino para que puedan ver cómo yo estoy con las personas que destruyeron o que intentaron destruir. Yo las restauré, yo recogí todos esos pedazos. ¿Ves? Y Y realmente Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Puede existir la persona más perversa del mundo. Y si Dios quiere libertarla, limpiarla, santificarla y utilizarla en su obra y salvarla y llevársela, Dios lo hace porque Dios puede. Dice la palabra de Dios, yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia.
Pero ¿sabe qué? Ese fue el pensamiento que me vino a la mente. Cuando yo le preguntaba hoy al Señor, hace tiempo yo preguntaba eso, yo decía, pero Dios mío, estas personas, como por ejemplo cuando hablo con mi mamá, y cuando también otras personas, que el padre de mi hijo, Ricky Angel, pero son personas que tienen hasta la oportunidad de encontrarme por Facebook, a mí y a otras personas que han destruido. Pueden encontrarme por Facebook, pueden encontrarme por Messenger, por alguna área y decirme, mira, perdóname por todo el daño que te hice, no me quiero morir sin pedirte perdón. Son personas que ya están viejas. Y aún son personas que todavía, hoy día, fíjate, tratan como de difamar, de, de, después de tantos años que ven que han envejecido y que ya también uno está, ha pasado tantos años, pero ven a uno de pie, ven a uno en pie de guerra, ven a uno este, con la gracia del Señor, del Dios de la Biblia en nuestras vidas, ese amor de Dios se refleja en cómo nos ha preservado y nos libró de tanta maldad y de tanta injusticia y de tanta destrucción que ellos mismos cometieron sin ningún derecho. Y, y aún así no se arrepienten, o sea, ni pidieron perdón en el pasado, ni se vio ningún arrepentimiento cuando eran jóvenes en todo ese pasado, cuando nos destruyeron, o sea, nos trataron de destruirnos, nos dejaron hechos pedazos, cometieron tanta injusticia y aún ahora, después de haber envejecido, después de tantos años, ven que nosotros también estamos de pie, que no pudieron matarnos y que hemos sido restaurados por la mano poderosa de Dios y aún así no ven eso como una oportunidad de arrepentirse de su maldad para salvación de ellos, pero entonces también, este, o sea, verlo como que Dios es real y también ver cómo siguen teniendo la oportunidad de pedirnos perdón por toda la maldad. Es algo que yo decía, Dios mío, pero vuelvo y repito, no todas las personas que vivieron toda su juventud haciendo injusticias a otros, destruyendo otras personas, dejando otras personas en pedazos, injustamente, sin conciencia, sin ninguna razón y sin ningún derecho. No porque hayan envejecido y sigan aquí en este mundo vivos, no significa que, que porque Dios quiere bendecirlo o que es para salvación. Son personas que si uno se fija, esa es una de las mismas evidencias de que no es para salvación ni para bendición de ellos. ¿Por qué? Porque imagínense, si desde jóvenes cometían tanta perversidad, tanta destrucción y ven que las personas que ellos trataron de destruir están vivos, como le digo, están de pie y están en los caminos de Dios, con esa bendición, esa protección, esa preservación del Dios de la Biblia y siguen lejos de Dios, siguen con esa mente perversa, siguen sin sentir remordimiento. O mira, aunque sienta lo que sienta por dentro, una persona que realmente no tiene un corazón malo, pide perdón, se acerca a reconciliarse, se acerca y se humilla públicamente. Pero entonces ahí vemos que aunque Dios quiera salvar a las personas, son las mismas personas con su maldad, los que no, los que no aceptan esa salvación, la rechazan y se alejan de esa salvación. ¿Ve? Así es que este mensaje quería compartir con ustedes. Y mientras hay vida y esperanza, ¿verdad? Eh, pero hay personas que ni en su juventud ni en la vejez eh, pueden entender sobre el arrepentimiento.